por el desierto de Atacama desde Iquique hacia uno de los museos que es una de las salitreras más antiguas del mundo, una de las salitreras mejor conservadas. La historia del oro blanco envuelve y une dos oficinas salitreras que se transformaron en el mayor yacimiento de salitre del mundo a principios del siglo XX, las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura. Entre el sol y la tierra seca aparece como un espejismo una de las oficinas salitreras declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. La oficina salitrera Humberstone, llamada originalmente La Palma, uno de los 70 acontecimientos industriales que se construyeron para explotar el llamado oro blanco, mineral responsable de gatillar la Guerra del Pacífico. Fue construida en 1872 por Peruvian Nitrate Company, en plena pampa del Tamarugal, a 50 kilómetros de la ciudad de Iquique, hoy en la primera región de Tarapacá. Lleva el nombre de quien cambió el procedimiento de extracción del salitre, Santiago Humberstone, constituyéndose como una comunidad con sus propias costumbres y expresiones. Y acá en esta pieza, en esta sala de exposición, vemos diferentes moldes. Por ejemplo, esta pieza de acero, pieza metálica, la hacían con este molde de madera. Entre 1933 y 1940, Humberstone alcanzó su máximo desarrollo, llegando a albergar una población de 3.700 habitantes. La transformación de los yacimientos de salitre y los asentamientos industriales en una comunidad con su propio lenguaje, organización, costumbres y expresiones creativas encanta hasta el día de hoy a quienes recorren estos pueblos fantasmas en pleno desierto de Atacama.
Al comienzo las viviendas tenían piso de tierra y se fabricaban con cañas, cueros de llama y madera. Con el tiempo se optó por una mezcla de asbesto y acero. La calamina se utilizó para la techumbre en forma de planchas onduladas, que hoy lucen oxidadas cerca de los vestigios de una ciudad fantasma. En 1934 se construyó este Teatro de Pino Oregón, con capacidad para albergar a 800 espectadores, siendo un sitio de reunión y eventos sociales en La Pampa. En él se presentaban shows musicales, compañías de teatro, también fue usado como un cinematógrafo, exhibiendo películas de cine mudo, sonoro y hasta Technicolor. En este momento nos encontramos acá en uno de los primeros teatros de nuestro país, donde culturalmente se mostraban los mejores eventos a nivel nacional, películas y actividades culturales. Aquí uno puede presenciar cómo eran los primeros teatros, que tienen distintos lugares especiales que casi ya no existen en los teatros modernos, ¿sí? Están los apuntadores, el sector de los apuntadores, el lado donde estaban las orquestas. Y un interesante datos, por ejemplo, este teatro tiene una acústica pero maravillosa, hablando para aquellos que son amantes del teatro. Hamilton, hermoso, un lugar para recorrer con calma, en paz y a pesar, sabiendo que este lugar era de mucho trabajo, de mucho sufrimiento. Caminar en este momento, en estos lugares, produce una paz pero enorme, y se recomienda venir a verlo. Así que vengan para acá. La diferencia de Humberstone con otros pueblos fantasmas es que en este lugar el pasado permanece fresco en la memoria de su gente. Podría decirse que es una historia que el pampino expresa claramente desde el comienzo hasta el fin. Toca 3 veces la campana en memoria de los alumnos, profesores, apoderados, sacerdotes que pasaron por estas aulas del Colegio San Mauricio. Vamos a tocar 3 veces la campana. Estamos muy contentos de haber venido, respirar un aire distinto, el lugar es muy bonito. Nosotros con mi marido habíamos venido hace 20 años atrás y vemos una gran diferencia entre Humberstone ayer y hoy día. Hay realmente un museo mucho más completo. Vine a conocer este lugar que había venido, como decía mi señora anteriormente, hace 20 años atrás, y está muy lindo el lugar. Se nota que el ser patrimonio de la humanidad se sirvió en esta zona para levantar y recomiendo que vengan, es súper lindo recorrerlo.
incluso hay imágenes de personas, hay más vida. Es muy importante la labor que tú estás haciendo, Manuel, porque es importante mantener la historia de este país y que ojalá aprendamos de nuestra historia y no volvamos a repetir el mismo plato. Se nota la preocupación, se nota la inversión aquí en tiempo para elevar la calidad de todos los recintos. La identidad de los pampinos y la memoria salitrera que se expresa a través de sus construcciones hacen de Humberstone uno de los puntos históricos más importantes de la República de Chile. A mí me ha gustado de Humberstone el teatro y quiero ir a ver la carnicería. Y me ha gustado porque he visto en un programa de niños de la televisión que se llama Cuenta la Leyenda, en el que te cuenta historias de muchos lugares famosos de Chile. Actualmente conforma junto a la Oficina Salitrera Santa Laura una sola área declarada monumento histórico y ambas son parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2005. A la distancia frente al campamento de Humberstone, la imagen de un barco a vapor navegando al medio del desierto es la chimenea del área industrial de Santa Laura, una de las grandes y hermosas portadas de La Pampa. Como consecuencia de la depresión de 1929, la sobrevivencia de la Oficina Salitrera Santa Laura se hizo difícil. Solo pudo hacerlo a través de capitales mixtos hasta su cierre definitivo en 1960. Solo se conservan pocos edificios de la época, como la Casa Administración y la planta Lixiliación. Desde la década del 70 se convirtió en monumento nacional, pero no fue hasta el año 2002 que se realizaron gestiones para restaurar el área. En la actualidad, la Corporación Museo del Salitre está encargada de rescatar culturalmente el legado de Humberstone y Santa Laura.
su patrimonio arquitectónico y sobre todo de mantener, conservar y transmitir las tradiciones e historias que recuerdan la sacrificada vida en la Pampa. Y así llegamos al final de este reportaje. Los invito a conocer esta histórica ciudad del norte de nuestra república y también los invito a que se suscriban a este canal, le den like, comenten todo lo que quieran y compartan estos videos con sus amigos en las redes sociales. Nos vemos en otro interesante reportaje. Soy Manuel Guerra. Gracias y hasta la próxima.